No vamos a alejarnos en esta mañana del contexto que Pablo está trayendo a la iglesia de Corinto para nosotros también poder tomar los mismos principios. Recordar que estamos en esta idea de la licitud, de la libertad, de aquello que nos es permitido, en donde el versículo 12, volviendo también en el mismo contexto para la iglesia de Corinto, de la situación que se estaba dando allí, nos dice que para nosotros los creyentes todo está permitido, exceptuando, lógicamente, nuestras limitaciones físicas. Yo ponía el ejemplo de que no podemos volar, por ejemplo, y también las limitaciones de la ley y de la Escritura. La palabra de Dios nos dice lo que es pecado y, por tanto, está prohibido para nosotros. Pero a partir de ahí, la libertad que recibimos los creyentes, las inmensas posibilidades que podamos tener, son muy amplias. Ahora, no todo conviene, no todo es adecuado. En ciertos momentos, por las circunstancias de la gente que nos rodea, tenemos que pensar en los demás y incluso no todo lo bueno es lo mejor. Y tampoco nos podemos esclavizar a las cosas buenas sin responsabilizarnos de lo que tengamos a nuestro alrededor. Uno puede beber alcohol, beber vino o cerveza, pero si sabéis que esto es de tropiezo para algunos, mejor es que os limitéis en esa libertad para no ser tropiezo a vuestros hermanos, etc. Pero Pablo quiere seguir desarrollando esta idea. Y si os dais cuenta, aquí que lo va a centrar en el cuerpo, tanto lo que nos dice en el versículo 13, y lo que nos va a decir en el último versículo que se nos ha leído, del versículo 20, va a llamar la atención de los corintios acerca del cuerpo. Así que nosotros tenemos que poner en esta mañana la atención en nuestros cuerpos. ¿Os tocáis? ¿No? Y todos tenemos un cuerpo. De esto es lo que estamos hablando, del cuerpo, con todos sus miembros y todas sus capacidades. Bien, tenemos por tanto, nos dice Pablo aquí en su texto a los Corintios, vosotros, bueno, la iglesia tiene dificultades, mejor es que sufrierais muchas veces los agravios y los problemas, cosa que es muy difícil de estar dispuesto aun cuando seamos creyentes. ¿Por qué? Pues porque aun cuando sois libres, no todo es adecuado y no todo es conveniente. Y entonces, en el contexto de esa libertad, como la debemos de ejercer, nos dice ahora pensar y meditar un poco acerca de vuestros cuerpos. Cada uno el suyo, con las diferentes capacidades o diferencias que podamos tener. Vamos a mirar 5 cosas, 5 ideas que se nos desprenden de este pasaje. Y lógicamente no vamos a ver todo el pasaje porque hay mucho más que quisiera desarrollar. Lo primero es que, claro, cuando pensamos en nuestro cuerpo, pensamos en que tenemos necesidades. Nuestro cuerpo tiene necesidades y tiene necesidades naturales. Nuestro cuerpo y nuestra carne tiene unas necesidades que nosotros queremos satisfacer. Queremos cumplir. En este caso, el ejemplo que nos pone el versículo 13 es el del vientre con respecto a las viandas. El paralelismo que nos va a hacer aquí más adelante es importante que lo podamos retener. Las viandas para el vientre para las viandas, o el estómago para la comida es para el estómago. Esto no hace falta que yo lo diga, que lo enseñe, esto es natural, uno lo va desarrollando desde muy pequeño. De pronto tienes el cosquilleo en el estómago y ya empiezas a tener necesidades de comer. El estómago te lo está diciendo, ¿no? Nuestro interior nos dice que hay un espacio vacío que tenemos que llenar. Nos pasa como a todos los seres vivos, que empezamos a salivar en el momento en que vemos o olemos o gustamos de aquellos alimentos que nos gustan. Ya empezamos a
a tener necesidades. ¿Por qué? Porque el estómago lo pide. El estómago nos lo está diciendo, nuestro cuerpo necesita. Y por tanto lo tenemos que satisfacer. Si alguno dice, voy a disciplinarme a no comer, cuando se discipline se muere. ¿Por qué? Porque si dejas de comer, te mueres, aun cuando tengas que aguantar 40 días. No, al cuerpo hay que darle la comida. No entramos aquí de qué placeres, de qué cosas uno se puede hacer, pero el estómago es el estómago. Pablo podría haber puesto otras ideas con respecto al estómago en el contexto de lo que estamos hablando de la libertad y del servicio al Señor, que vamos a ver con respecto a nuestro cuerpo. Tenemos necesidad de dormir. Igual que nuestro estómago nos reclama comida o nos reclama la bebida, pues nuestro estómago o nuestro cuerpo reclama dormir. Si no dormís, igual, cuando te acostumbres a no dormir, te mueres, porque el cuerpo necesita dormir. Hemos escuchado a veces esas noticias de personas que por una enfermedad no pueden llegar a dormir y su mente se deteriora y puede físicamente fallecer también. Creo que hay una necesidad muy importante que debemos recordar. Nuestro cuerpo necesita tacto, necesita contacto, necesita caricias. Nosotros somos seres sociales y por tanto cuando hay una persona que está abandonada o dejada podrá tener todas las demás cosas con ella, pero si le faltan los abrazos, las muestras de cariño, por ejemplo, pensar en un niño. El niño puede tener un inmenso dolor, pero el hecho de sentir los brazos de su madre o el palpitar del corazón de su madre se consuela y se calma. Pues bueno, aun cuando lo hayamos dormido, los mayores también lo tenemos, hasta el punto de que nos tiene que decir también la Escritura que nos saludemos con el abrazo o con el beso santo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene necesidades. Podríamos hablar de cosas específicas y no solamente lo que es el vientre, pero, por ejemplo, hablar de nuestra mente y las necesidades que tenemos de información. A la mente no la podemos dejar, como nos dicen por ahí, esos movimientos espirituales, religiosos vacíos. Si no tienes nada, no sientes. Claro, te conviertes en un frasco vacío sin sentido. Nuestra mente necesita información, necesita enriquecerse de cosas. Por eso leemos, por eso hablamos, nos informamos, etcétera. ¿Qué decir del corazón? El corazón también necesita sentimientos, necesita emociones, necesita sentir cosas. ¿Por qué? Porque somos carnales, somos cuerpo y estamos en este mundo. ¿Qué decimos de los ojos? Los ojos necesitan ver, nuestros oídos necesitan oír. Si podemos escuchar música, nuestra lengua necesita hablar, necesita ejercerse este músculo. Somos cuerpo, somos carne. Entonces, igual que decimos que el vientre para la vianda para el vientre, podríamos hablar de otros aspectos. Pero lo que nos está diciendo es que una cosa va a depender de la otra. Yo he pensado algunas veces no, muchísimas veces, el privilegio que tenemos los seres humanos con el resto de los seres vivos o de los animales, que podemos comer de todo. No solamente es verdura, sino que también podemos comer carne, para eso está nuestro cuerpo organizado. Incluso podemos tomar minerales, podemos ampliar, somos omnívoros. Qué privilegio de nuestro estómago, de qué manera el Señor ha hecho nuestro estómago, nuestras tripas y cómo digerimos todas las cosas, es de una forma fantástica. Así que cada vez que comas, dale gracias a Dios. No solamente porque tienes las viandas, tienes los alimentos, sino que tienes un estómago como el que tenemos para poder digerirlo. No te pases, porque a lo mejor las grasas saturadas, otro tipo de cosas te pueden crear indigestiones. Pero nuestro estómago es amplio. Ahora bien, cuando nos ha dicho esto y tenemos esta idea del privilegio de nuestros cuerpos, ¿no?, con toda la amplitud de posibilidades y de bendiciones, lo que nos está diciendo también es que todo esto, recuérdalo, todo esto es pasajero. Es decir, que tú, mientras estés en este mundo, disfruta de lo que el Señor crea.
Paséate por el campo con todos los frutos, bueno, quizás ya no en el campo, paséate por el supermercado y podrás ver en el supermercado la variedad de productos. Ahora ya no únicamente uno compra pimientos, sino que puedes comprar pimientos rojos, verdes y amarillos todos juntos, ¿no? Tu salada ya está llena de color, incluso. La variedad de tomates que nosotros tenemos, desde los que no saben nada a los que saben mucho de los diferentes colores. ¡Qué variedad de tomates! Y así podríamos hablar de todas estas cosas. Disfrútalo. Disfrútalo. Yo creo que ser creyentes no es simplemente que todos los días tengamos que comer una papilla insípida que nos alimente o simplemente de esas pastillas con vitaminas que ahora se venden, sino que disfrutemos de las viandas, disfrutemos de los alimentos, como tenemos que disfrutar del resto de la vida y del resto de las posibilidades. Qué privilegio es poder sentarse en un sillón tranquilo y escuchar la música preferida que pueda entrar en nuestros oídos. Qué privilegio es tener una buena conversación sana alrededor de una taza de café compartiéndolo con algunos amigos. O la vista de nuestros ojos, de poder observar los inmensos paisajes y la cantidad de colores, o cuando podemos ver un rayo de sol con la lluvia y el arco iris, etcétera. El mundo es fantástico, tenemos una cantidad de posibilidades, una cantidad de bendiciones. No hablamos de todo el cuerpo, simplemente de poder pensar únicamente en el estómago que nosotros tenemos. Esto nos llena de bendición. Ahora bien, recuerda que lo que nos enseñan las Escrituras, que todo eso es para aquí, es para la hora, no es para siempre. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Yo creo que es importante que mientras estamos disfrutando, alimentándonos, gustando de todas estas cosas, siempre uno tiene que recordar que esto no es para siempre. No sé cómo lo podemos extender a la eternidad. En el cielo, cuando estemos en la gloria del Señor, ya no tendremos estómago, ya no será necesario el estómago y si ya no es necesario el estómago, ya no será necesario los alimentos y entonces ya no vamos a disfrutar. No entramos en esos dilemas, en esa profundidad de pensamiento porque no sabemos cómo va a ser el cielo. Pero sí lo que nos está diciendo es que una cosa tiene sentido porque está la otra y llegará un momento en que ninguna de las dos cosas se van a necesitar y no van a tener sentido. Esto es lo que nosotros tenemos que plantearnos, que todos los placeres de este mundo son placeres perecederos, son momentáneos, que no vas a poder retener. Es más, conforme vaya pasando los años, tú mismo vas a ser más endurecido, vas a ser más frío, vas a ser más insípido en todas estas cosas. Lo que ahora te produce un bienestar o un beneficio, pues un día se te caerán los dientes y ya no podrás disfrutarlos. O tendrás los problemas de la enfermedad o de la edad y ya el médico te dirá que no puedes comer de todas aquellas cosas. Como aquella música dejará de sonarte placentera y te será incómoda, etcétera, etcétera. Porque todo pasa, nos dice. Recuérdalo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no le dediques todo el esfuerzo, no le dediques todo el interés, toda tu fuerza, toda voluntad, todas tus capacidades a cosas que al final no vas a retener, no vas a poder guardar. Todo esto, lo que somos, un día desaparecerá. Bueno, quizá te puedes hacer la buena voluntad de alimentar tu cuerpo para que este cuerpo alimente a los gusanos que un día se lo van a comer. Pero nada más. Un día tu cuerpo será simplemente parte de la tierra, del polvo. Se dedica mucho tiempo hoy en día. Podemos ver los gimnasios y podemos ver la estética, etcétera. Dedicar tiempo al cuerpo. Y nos da mucha pena de mujeres y hoy también hombres, las horas que consumen mirándose al espejo.
y no se dan cuenta que con el tiempo cada vez querrán mirarse menos al espejo. ¿Por qué? Porque los cuerpos se deterioran. Esto no es para siempre, es perecedero. Y si dedicas todo tu esfuerzo a esto, que un día dejará de ser, te darás cuenta de que has perdido el tiempo. Tercero, ¿qué es lo que nos está poniendo como alternativa el apóstol Pablo, tanto a los corintios como a nosotros? Fijaros bien en este pero que nos pone aquí. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Sí, esto es. Pero tanto lo uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Fijaos bien. Está centrando todo eso. Las viandas, fijaros todo lo que podéis disfrutar de ello. Pero recordar que esto es perecedero. Y después de haber dicho esto, dice, bien, pero vamos a ser más positivos. Ahora vamos a ir un poco más allá. No os desaniméis de que esto va a desaparecer y esto se va a corromper y que seremos alimento de los gusanos o de las aves o no sé qué. En fin, que esto va a desaparecer. Pero, y entonces nos dice en esa segunda parte del versículo, el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino ¿para qué? Para el Señor. La alternativa que nosotros tenemos como creyentes, y esto es lo que cada uno de vosotros tiene que ver, y está obligado a ver y a aplicar, no es simplemente un concepto que está en el aire o una mera teoría, sino que es el hecho real en el cual nosotros tenemos que poner nuestra atención, es que acordaros que el cuerpo que tú tienes, ese que tú alimentas, que tanto cuidas y que tanto le das satisfacción, el cuerpo es para el Señor. Rechaza el pecado, en primer lugar. Si recordáis, ya hemos dicho en más de una ocasión que Pablo está centrando o está enfatizando de una manera particular el pecado de la fornicación, ese pecado sexual, de las cosas inadecuadas o ilícitas sobre la sexualidad. Y en más de una ocasión, no solamente ya desde el capítulo 5, sino en otras partes de la carta a los Corintios, está hablando de la fornicación, en este caso particular, no te unas a una ramera. Podríamos hablar de otro pecado, como ya dije en otro momento, en otra ocasión. Yo como no tengo problemas de este sentido, entonces estoy libre. No estás libre. Porque, claro, a lo mejor no tienes tentación por andar o caminar con una ramera, pero a lo mejor sí tienes la tentación del dinero, o de la pereza, o de la envidia, o de la ira, y de tantos otros pecados. Algunos de ellos ya nos lo estaba diciendo anteriormente cuando nos habla de la avaricia y de la violencia verbal, etcétera, en los versículos del capítulo anterior. Creo que nosotros también hoy en día tendríamos que enfatizar la fornicación. Si era real en el tiempo de Pablo y de la iglesia de Corinto, también hoy. Sobre todo ahora que tenemos ese acceso a Internet y a la pornografía a través de los móviles. Esto es una realidad. Y es una realidad muy grave y muy seria. Tanto es así que yo me atrevo a decir en esta mañana, esposas, mirar los móviles de vuestros maridos. Miradlos, porque la pornografía entra de una manera muy real y muy concreta. Padres, controlar los móviles e Internet de vuestros hijos, porque esto llega de una manera muy invisible. Nadie está seguro. Y la sexualidad, con todas sus variaciones, es tan intensa, tan esclavizadora y tan destructora, aun cuando aparentemente nos da una imagen de felicidad o de bienestar.
Creo que la Escritura lo marca, del capítulo 5, versículo 1, ya lo estaba diciendo, y vuelvo a decir, lo repite muchas veces. Pero bueno, recordar el primer concilio de la Iglesia, en el Hechos capítulo 15, es un acontecimiento de lo más extraordinario. Es la primera vez que Iglesia de Jerusalén, de Antioquía, envían mensajeros, todos los creyentes de que ese momento de la Iglesia que se está extendiendo, se reúne para tomar decisiones. ¿Y cómo puede ser que el Evangelio pueda llegar a los gentiles, no solamente a los judíos? Es el traspaso, es un momento crucial, muy importante. Y en ese momento tan crucial y tan importante se tienen que tomar decisiones concretas. No es simplemente algo así muy extenso, difuminado, sino cuestiones muy concretas. Y una de esas cuestiones que se le está diciendo es sí, el Evangelio puede ir también a los gentiles, a los que no han nacido como judíos, pero que se abstengan de diferentes cosas. Una de ellas es la fornicación. Es decir, la primera vez que todos los creyentes o todas las iglesias representadas en aquel momento se reúnen, una de las cosas que tienen que tratar es la fornicación. Y eso lo estamos hablando cerca de 2000 años. Y lo estaba tratando Pablo en la iglesia de Corinto. Y hoy, en el 2020, en nuestra iglesia lo tenemos que tratar otra vez. Porque nuestros cuerpos siguen siendo los mismos y la fornicación sigue estando ahí. Y va a entrar por todas las partes. Jóvenes, no os dejéis engañar, no os dejéis seducir por las experiencias y las historias absurdas. La gran felicidad no está en el placer sexual, sino más allá. Por supuesto que hay placer, vuelvo a decir, el cuerpo requiere y pide cosas, maridos, esposas, disfrutar del hecho conyugal sin mancha. Por supuesto, jóvenes, preparados para si el Señor tiene en el futuro algo deseable para vosotros, estupendo, extraordinario, pero recordar cuán fácil es caer en estas cadenas invisibles que el diablo trae. Podríamos hablar de otras cosas, pero este pecado es muy real y muy terrible y muy dañino. Y lo podemos estar escuchando, no solamente en los que están casados, recordar que no está hablando del adulterio o de la infidelidad, sino que está hablando de la fornicación, de la pornografía, porno, que es la palabra que se utiliza. Y creo que, si bien hay lugares lícitos y que debemos dedicar tiempo a nuestra sexualidad y a conocer nuestros cuerpos, tenemos que estar muy alertas a todo lo que es ilícito e inmoral, no a la luz del mundo, sino a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios, que nosotros debemos de evitar. Por eso nos dice claramente, pero tu cuerpo no es del Señor, por tanto, evita la fornicación. O como va a decir más adelante, no busques en ninguna manera unirse a una ramera, porque eso tiene implicaciones, como ya se verá, muy serias.